Vamos a ver los orbitales híbridos, cómo se forman a partir de los orbitales atómicos puros. Y una vez que están hibridados, forman los orbitales moleculares, en la unión de dos átomos. Así, si recordamos lo que era un orbital, que es una zona de máxima probabilidad de encontrar al electrón alrededor del núcleo, pues tenemos variedades de orbitales S, como este de aquí, que es una esfera, o bien P, que son dos lóbulos orientados en tres variedades de orbitales P, orientados en las tres direcciones del espacio. Realmente el orbital P es un poco una paradoja, porque tiene aquí en el núcleo, y esta es una zona que es una especie de nodo, donde prácticamente no se aprecia existencia del electrón. Bueno, entonces, ¿cómo se forman los orbitales híbridos? Se forman a partir de orbitales atómicos que se van fusionando. Eh, Estos orbitales híbridos son todos iguales, tienen la misma energía, en principio, y los ángulos entre ellos son iguales. Por el principio de repulsión, se repelen entre ellos de tal manera que se aleja lo máximo posible. ¿Qué tipos de orbitales híbridos se pueden formar a partir de los orbitales atómicos? Bueno, pues por ejemplo, el sp3, que está formado por un orbital s y 3p, el sp supra 2, que son orbitales s y 2p, y el sp, que es 1s y 1p. Hay otras posibles combinaciones, pero no nos interesan para nuestro objetivo. Por ejemplo, el orbital sp3, luego iremos a ver esto de las formas. El orbital sp3, ¿cómo se obtendría? Pues sería, como ya hemos comentado, la fusión de un orbital s con 1, 2 o 3, incluso de orbitales p. En este caso, el sp3 es exactamente 1 con 3 de estos, 3p. El sp supra 2 sería un s con 2p y el sp a secas 1ds y 1p. Entonces el sp3, cuando fusionamos todos estos, obtenemos 4 orbitales. Partimos de 4 y tenemos 4. Todos son iguales, llamados sp3, y están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Esto sería un tetraedro, una figura geométrica regular, el primer sólido platónico. Y el ángulo que hay entre esos dos orbitales sería de 109,5 grados. Aquí tenéis el caso del metano, donde el carbono tiene esa hibridación sp3 con los 4 orbitales y cada uno de esos orbitales se une a un hidrógeno. En cambio, la hibridación sp2, lo que tenemos es el S y fusionamos con dos P's, de tal manera que se tres orbitales sp2. Y queda uno sin hibridar, uno de los P's, por ejemplo este, queda sin hibridar. ¿Qué ocurre entonces? Que como hay tres orbitales, la separación máxima entre ellos es en un triángulo equilátero y por tanto el ángulo entre ellos es de 120 grados. Aquí en naranja tenéis los dos orbitales sp2 y en violeta el orbital p, que tiene dos lóbulos, uno, uno de ellos por arriba y otro por abajo del plano formado por este plano de los orbitales híbridos. Y por último la hibridación sp, que es la que nos interesa para el carbono. Todo esto está relacionado con el carbono, recordemos. Es química orgánica. Sería un orbital s con 1p. Entonces te genera dos orbitales sp y quedan dos sin hibridar de tipo p. Y eso lo que nos produce es una línea. Estos dos orbitales están separados en una línea. Como veis aquí, este sería uno y el otro, sp. Y los otros p son perpendiculares a esa línea. Uno por aquí, arriba y abajo, los dos lóbulos, y otro por aquí en medio, que podemos observar por este lado y el lóbulo, y por el otro estaría el otro lóbulo, hacia dentro del plano del papel. Por ejemplo, en el caso del acetileno, que es esta molécula, pues habría un orbital sp con otro orbital sp que se unirían
y luego los orbitales p del carbono y los orbitales p del carbono no hibridados también se fusionarían. Y nos quedaría una situación como esta. Estos serían los p, por arriba y por debajo de cada uno de los carbonos. Estos dos violetas también son los p del otro carbono y del otro carbono. Y la unión entre medias sería los sp. Bueno, aparte del carbono, hay otros átomos que pueden hacer este tipo de hibridaciones. Nosotros vamos a enfocarnos en el caso del carbono nada más. Aquí el carbono, uno de los electrones que estaba en el orbital S ha pasado al orbital P, que estaba vacío. Se ha promocionado, que se llama. Entonces se puede fusionar estos tres y formar híbridos, 4 orbitales híbridos sp3. O bien puede formar orbitales sp2 o orbitales sp. Entonces, los orbitales atómicos, cuando se unen, forman orbitales moleculares. Esos orbitales moleculares tienen nombres. En el caso del sp3 con el sp3 se denominaría orbital molecular sigma, la letra griega sigma. Por ejemplo, esto ocurre en la molécula de etano. Aquí tendremos esa unión, sigma, y forma una orbital molecular sigma, debido a la fusión de esos dos orbitales sp3. Y luego estaría, en el caso del eteno o etileno, que sabemos que es un carbono con un doble enlace. Un carbono y otro carbono unidos por un doble enlace. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues la unión del sp2 con el sp2 de cada carbono forma un enlace sigma. Y luego, si recordáis, quedaba un orbital por aquí con dos lóbulos, P, y otro orbital, P, con sus dos lóbulos. Bueno, pues estos son los que aparecen en el dibujo, que también se unirían formando lo que se llama un enlace pi. Entonces tienes enlace sigma, que es por solapamiento de los orbitales sp2, sp2. Hay una unión sigma, o en el solapamiento orbital S del hidrógeno con el sp2 del carbono. Y luego esos orbitales que estaban sin hibridar, P y P, se fusionan por arriba y por abajo del plano que forma los tres orbitales híbridos sp2 y eso se llamaría un enlace pi. Aquí tienes el enlace sigma y aquí estaría el pi. Todo esto de arriba y abajo es el pi. Y eso correspondería al enlace doble. La otra rayita es la fusión esta de arriba y abajo de los lóbulos. Aquí estarían todos los orbitales moleculares, el pi, que es esto de violeta y esto también, todo eso es un 1 pi. El sigma que está en medio, aquí habría otro sigma que se unen a los hidrógenos. En el caso de la hibridación sp3, el paradigma es el metano. Tienes 4 orbitales sp3 dirigidos hacia los vértices de un tetraedro formando un ángulo de aproximadamente 109,5 grados. Y esos orbitales sp3 se unen a los hidrógenos. ¿Vale? El propano también es un compuesto orgánico cuyos carbonos están unidos entre sí por enlaces sp3 y a su vez se unen a los hidrógenos con los orbitales sp3 se unen entre los carbonos y con orbitales sp3 también se unen a los hidrógenos y todas esas uniones son enlaces simples de tipo sigma, orbitales moleculares de tipo sigma. Esto pasa en el agua también, tiene una hibridación sp3 y en el amoníaco también, aunque por efectos repulsivos de las nubes electrónicas se cierra un poco el ángulo y por eso no tiene 109,5 sino que tiene algo menos. En el caso del amoníaco y en el caso del agua. ¿Vale? Este sería el caso del agua, sale más pequeñito. En el amoníaco solamente hay una nube electrónica, un par de electrones no enlazantes, mientras que en el oxígeno hay dos pares de electrones no enlazantes. Estos de aquí. El amoníaco también se cierra un poco, el ángulo es 107,3. Bueno, estos son moléculas que no nos interesan para la química orgánica. Son moléculas de dióxido de carbono, monóxido de carbono. Aquí sería un poco con más detalle ver lo que ocurre con el carbono.
y sus hibridaciones. Para hibridación sp3, sp2 y sp. Aparecen los orbitales híbridos aquí, aquí y aquí. Y para finalizar, vamos a ver qué pasa con el benceno. En el benceno tenemos una hibridación sp2. Los carbonos están unidos entre sí por orbitales híbridos sp2 formando enlace sigma. Enlace sigma, 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 6 sigma. Más, cada uno de estos orbitales híbridos sp2 se une a un hidrógeno. ¿De acuerdo? Con lo que habría otros 6 orbitales sigma debido a la unión de carbono e hidrógeno. Pero si recordáis, en la hibridación sp2 quedaba un orbital p sin hibridar por cada carbono. Aquí está dibujado. Este orbital p, este. Cada uno de estos orbitales p tiene dos lóbulos, uno por arriba y otro por abajo del plano que forma el benceno. Bueno, pues lo que ocurre es que hay una especie de, podríamos decir, fusión global de todos estos lóbulos por arriba y de todos estos lóbulos por abajo, formando estos anillos, esta especie de donus, por arriba y por debajo. Y eso serían enlaces pi. Enlaces pi. Por eso la unión entre carbono y carbono no es exactamente ni un enlace simple ni uno doble, es una cosa entre medias. Es como 1,5, para entendernos, porque tiene enlaces dobles alternados formando estructuras resonantes. Y el resultado es esta nube electrónica por arriba y por abajo que le da bastante estabilidad al benceno y por eso su reactividad no es la típica de los alquenos, en los que es más fácil producirse, por ejemplo, una hidrogenación. Más bien en el caso del benceno lo que ocurre son sustituciones. Cambia un hidrógeno por otro grupo, pero no es fácil hidrogenar, por ejemplo. Añadir eh, alguna molécula a ambos lados, por ejemplo, hidrógeno o cloro, a ambos lados de cada carbono, un átomo a cada carbono. Este es uno de los más importantes también para saber la hibridación sp2.